Y el adorar a Dios muchas veces pensamos que solo es pararse en un escenario y cantar una canción, pero no solo es eso. El adorar a Dios es reconocer que Dios es tu Señor, tu Salvador. A pesar de que las cosas no estén planeadas a como tal vez no lo dijeron o como lo pensamos, Dios no lo va a cumplir, entonces hay que seguir creyendo, hay que seguir confiando que Dios... En el plan de Él, en el plan, no en el nuestro. Recuérdense que en el mundo siempre vamos a tener oposición, en el mundo siempre vamos a ir en contra del mundo, porque lo que vivimos para Dios no es natural, no es de este reino. Entonces vamos a encontrar oposición alrededor de nuestra vida para que la palabra se cumpla. Siempre va a haber algo que quiera estorbar el plan de Dios, pero al final el Señor siempre cumple su promesa, porque en Él es sí y amén. Y amén. Así es. Uno a veces piensa y dice, Señor, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué pasó aquello? Pero te tengo buenas noticias de parte del Señor en esta noche. Él va a cumplir su propósito. Y lo que hoy puedas estar viviendo o lo que hoy puedas estar viendo alrededor tuyo, solamente es la antesala del cumplimiento maravilloso de cada palabra, de cada promesa y de cada profecía que está aquí escrita para ti. Bienvenidos al Discipulado General de Casa de Dios. Estamos muy contentos de poderte acompañar esta noche. Estoy seguro que va a ser algo de mucha bendición para tu vida. Líderes, familias que están allí conectadas. Quiero recordarles que como todas las semanas ya estamos llegando a nuestro fin de año y estamos muy contentos. Y el Livebook ha sido el instrumento que hemos estado utilizando para compartir las buenas noticias. Quiero recordarte que estamos en la semana, que estamos hablando del Espíritu Santo y que Dios está con nosotros. Así que Dios te use en gran manera, que el Espíritu Santo te llene. Ponle tú la salsa a esa prédica, a esa enseñanza y guía a las personas que te rodean. Hoy estamos acá compartiendo el tema. Vamos a seguir platicando acerca del cumplimiento de las promesas y estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Hoy me acompaña Ludwig Juárez, parte del equipo de Casa de Dios Antigua, y Annelies, parte de mi discipulado, de mis 12. Sean bienvenidos, si pueden saludar a los que nos están viendo. Gracias, pues las damas primero. Gracias por el tiempo. Sé que vamos a tener un hermoso tiempo hablando del Espíritu Santo, de cómo Él ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Y para ustedes que nos ven, de verdad esperamos que esto sea de bendición y que esto llegue como una semilla y como bálsamo a su corazón también en este tiempo. Muy bien. Yo estoy muy feliz porque creo que hoy hay que darse una inyección de fe para esto, ¿verdad? Porque vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, las promesas de Dios, la profecía que Dios ha puesto sobre nuestra vida, pero también para verla cumplida creo que es necesario tener mucha fe. Así que los que están escuchando en casa, prepárese para activar su fe en el día de hoy. Muy bien. ¿Y cuántos saben que Dios nos escucha? Realmente en casa yo sé que tú vas a poner atención a la enseñanza, pero ¿cuántos de ustedes saben que Dios nos oye? Oye tus oraciones. Y si Él oye tus oraciones y las nuestras, tienes que tener la confianza de que Él te escucha y de que las va a responder. Y en Jeremías 29:11 hay una parte que me gusta muchísimo, habla de que Él sabe los planes que tiene para cada uno de nosotros. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Si algo es importante reconocer es que Dios siempre está atento a nuestra vida. Él está pendiente de nuestras oraciones. Y vamos a irnos a la palabra para ir a escuchar algunas historias que están allí, que estoy seguro que van a ser de bendición. Y pon mucha atención, recuerda apuntar todo lo que tú escuchas en estos discipulados, siempre tener papel, lápiz o tu iPad o el dispositivo que tú uses, porque estoy seguro que te va a ayudar muchísimo para seguir guiando a todos tus discípulos y a las personas que tienes a tu cargo. Así que vamos a ir a la primera historia. En Éxodo 3, leemos desde el versículo número 1, donde dice, Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián. Un día, llevándolas a través del desierto, llegó hasta el monte de Dios, que se llamaba Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza.
Moisés miró atentamente y se dio cuenta que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, qué cosa tan extraña, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio a Moisés, se acercaba a mirar, le llamó desde la zarza. Aquí solo una cosa me parece muy interesante, que el Señor vio cómo él se acercó. Yo creo que el Señor mira cuando nosotros nos acercamos, incluso antes de cualquier otra cosa, o sea, antes de la situación, antes de entrar al servicio, antes de cualquier cosa de nuestra vida, el Señor mira cómo nosotros nos acercamos. No es nada más atento a nuestras palabras, sino que también está atento a nuestra aproximación y nuestros pasos, ¿verdad? Entonces dice, el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar y le llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió, yo soy el Señor de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, claramente he visto, y esta es la parte clave, cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y voy a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también a los egipcios, que los egipcios los maltratan mucho. Lo primero que podemos ver acá es a Dios observando, ¿verdad? No nada más como Dios observa cuando Moisés se acerca a la zarza, o sea, todos los movimientos de Moisés, sino que también observa todos los movimientos de su pueblo Israel. De hecho, Israel tal vez aquí no dice que clamó al Señor, sino que nada más está hablando acerca de que tuvo quejas, o sea, porque había un dolor. De hecho, cuando uno tiene un dolor, uno tiene una queja, ¿verdad? Uno empieza a decir, me duele, me pasa esto, ¿verdad? No necesariamente todas las quejas son malas, sino que son como señales de cierto tipo de síntomas. Y yo creo que a esos síntomas Dios le importa mucho. Si algo te duele, algo te pasa, algo te sucede, a Dios le importa y Dios está bien, pero bien presente en eso. Y lo interesante es de que Él ya lo había escuchado desde hace mucho tiempo y por lo tanto Él ya estaba trabajando con la vida de Moisés. Porque yo creo que también una de las cosas que el Señor hace es que en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras situaciones, en lo que nosotros necesitamos, en medio de la oración que nosotros levantamos a Dios, Dios a veces nos manda a un amigo, Dios nos manda a una persona y eso puede ser la respuesta a lo que estamos padeciendo hoy. Sí, es bien interesante porque, como tú decías, Dios ve la aproximación que tenemos también, ¿verdad? Y creo que esos son actos de obediencia. A veces Dios no te va a hablar o te va a dar grandes instrucciones, sino te va a dar pequeñas señales y va a probar también tu corazón, ¿verdad? Qué tan obediente sos al acercarte, al venir y aceptar poder tener esa aproximación. Y yo quiero leerles 1 Samuel 3:1 y quiero que juntos vayamos a la palabra y podamos leer. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. En 1 Samuel 3:8 dice, el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y él se levantó. Fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y quiero hacer un paréntesis ahí. Creo que aquí en 1 Samuel 3:1 dice, la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. ¿Y cuántos de nosotros hemos padecido ese momento en donde decimos, Dios no me escucha, no está, ¿verdad? Y se desapareció y me dejó solo en este proceso tan difícil, en este momento de mi vida complejo. Y creo que en ese momento, ¿verdad? También lo estaban padeciendo. Era de, bueno, yo creo que está escaseándose esto y de qué otra forma podemos saber que el Señor está con nosotros. Y en el 3:8 dice, ¿verdad? Que que Elí comprendió que el Señor estaba llamando a su amado. Y en el 9 dice, y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento.
Entonces vino el Señor y se detuvo, y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retiñir ambos oídos a todo aquel que lo oiga. Qué buenísimo. Me encanta, porque... Esta es de mis historias favoritas, realmente. Ahorita que hablabas, hacías mención de lo que se escaseaba. Y si te das cuenta, en las dos historias podemos tener algo en común. Y es que Dios siempre estaba atento. Sí. O sea, pareciera que por lo que está sucediendo, lo que está pasando con el pueblo, que Dios como que se desentendió. Y están sufriendo, no tienen palabra, no saben qué hacer, no tienen instrucciones. Y como que, bueno, Dios no estaba, entonces el pueblo, no, pero realmente siempre Dios, como hacíamos mención, Él siempre tiene un futuro y una esperanza para nuestra vida. Totalmente. Y es por eso que usa personas y busca soluciones, tiene un plan perfecto y así es como Él trabaja, así es como Él mueve todas las piezas. Y algo que me llama mucho la atención en esta historia de Samuel es que tú leíste ahí cuando Él lo llama. Y yo me hacía una pregunta cuando escuchaba esto, decía, ¿cómo era la voz de Dios? Sí. Y a mí me marca muchísimo y me toca muchísimo porque lo más seguro es que se parecía a la de su líder. Porque, ¿cómo reconoces tú la voz de alguien? O sea, si vos miras que yo te pego un grito de aquí al cuarto anillo y te digo, Ludwig, ¿dónde estás? O sea, vas a decir, a esa güey que me está llamando porque reconoces mi voz. O sea, si te grita Jan Aymar, así, vas a decir, ¿qué hice? No, no. Me voy a esconder. Te vas a esconder. No, pero lo que vas a hacer es que reconoces y decís, es él que me está llamando, porque eso fue algo que yo me puse a pensar y dije, lo más seguro es que se parecía a la voz. Y qué lindo, porque al final tú como líder eres la voz de Dios, Sí. porque Dios te habla a ti para guiar. Y eso justamente que quería añadir, es esa parte en donde podemos darnos cuenta que tal vez en algún momento en nuestros discipulados, en nuestros grupos, tal vez va a haber un silencio de parte de Dios, muchas veces intencional. Y te va a usar a ti y te va a decir, necesito hablar contigo para que des instrucciones. Y te voy a usar a ti porque sabe Jesús, sabe Dios que a ti te escuchan, que a ti te ponen atención y te pueden obedecer. Entonces, O ese acercarte. es acercarte, esa cercanía, decir... Eso decir, me voy a acercar, voy a ver qué está pasando, y eso también, o sea, todo eso lo va a ver el Señor. ¿Y cuántos de nosotros estamos atentos a decirle, Señor, habla? Decime, ¿qué quieres decirle a las personas o qué quieres hablar a mi corazón? Y es nuevamente lo que les decía anteriormente, la obediencia de poder venir y tener esos momentos a solas con Dios, esos momentos de reconocer la palabra, como tú decías, de reconocer su voz. ¿Y cómo reconozco su voz? Estando en la presencia, estando con esa cercanía. Y sabes que es bien interesante de la historia de Samuel. A mí me gusta mucho la historia de Samuel por el primer versículo que estábamos leyendo, donde dice, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Y después dice que la palabra escaseaba. Lo interesante es de que Samuel no conocía la voz del Señor. Y ya él estaba en la casa. Ya estaba en la casa. Y a pesar de que la palabra escaseaba, a pesar de que no se escuchaba, lo que él hacía era servir. Y yo creo que ese es un mensaje para todos nosotros de la iglesia. Todos nosotros pasamos momentos, situaciones. Yo les voy a ser honesto, si ustedes se ponen a leer toda la historia de Samuel, Samuel nunca había escuchado la voz del Señor, ¿verdad? La que lo había escuchado, mejor dicho, una profecía de parte de Dios fue su mamá. Y él a lo seguro se tuvo que aferrar a una palabra que no le habían dado a él, sino que se la habían dado a su mamá. Entonces creo que así habemos muchos en la iglesia. Y tenemos que en esos momentos de silencio aferrarnos a la última palabra que el Señor hizo y seguir obedeciéndola, ¿verdad? Porque el Señor lo que le dijo a Samuel, bueno, a la mamá de Samuel fue, este hijo me va a servir. Y eso fue lo que él se mantuvo haciendo toda su vida hasta que llegó el momento. Y ahí podemos ver incluso la gracia de Dios, que él no tuvo que hacer nada para que el Señor le hablara, sino que era la mera gracia de Dios. Entender también que Dios no nos habla por nuestros méritos, nos habla por pura gracia. Y lo que tenemos que hacer en el antes, durante y después que Dios nos hable es servir en su casa. Y es estar, ¿verdad? Estar en el lugar que debemos de estar. Qué bonito lo que acabas de mostrar. Y me ponía a pensar que hay muchas personas que estamos así. Empezamos así. Incluso el acercamiento a un grupo de amistad no conocemos la voz de Dios. Sí. Pero al que conocemos es al amigo que nos invita
Y el amigo que nos invita tiene a Dios, tiene la palabra de Dios, y cuando él la comparte, las personas empiezan a conocer a Dios. Y estar allí, manteniéndote y manteniendo el corazón, tus principios, la educación, porque también, o sea, a veces dice uno, a veces pareciera que los papás obligan a los hijos a ir a la iglesia, ¿verdad? Sí. Pero estás allí en el lugar y te va a llegar el momento donde tengas ese encuentro con el Señor, lo vas a conocer y vas a saber qué es lo que Dios tiene para tu vida, para los tuyos, y cómo afecta realmente el tener esa relación con Dios. Y el servicio, ¿verdad? La clave de todo esto, el servicio, es ese gancho o es esa plataforma que te ayuda a continuar a pesar de o en medio de. Porque a veces tenemos la palabra, pero decimos, esto no se va a cumplir. O sea, se lo dijeron a mis papás o a mi mamá o a mi papá, ¿y cómo yo voy a seguir creyendo en esto? Pero el servir te hace mantenerte como estable, creo yo, o continuamente creyendo en algo, aunque se tarde, ¿verdad? Aunque no venga en el momento que uno anhela. Y yo quiero terminar de leerles esta parte en 1 Samuel 3:19 al 21, dice, Samuel seguía creciendo y Dios lo cuidaba. Me encanta. Qué lindo. Porque vemos que Dios siempre está atento y Él siempre nos va a mostrar el propósito y sus planes en medio de cualquier circunstancia. No es muchas veces como nosotros anhelaríamos escuchar, decir, bueno, Señor, si tú me das una palabra hoy, entonces voy a creer en ti. Y tal vez Dios te va a hablar a través de algo, de alguien o alguna situación. Y Dios siempre va a estar ahí contigo para hacerte crecer, porque no te va a dejar. Y dice, también le daba mensajes en el santuario de Silo y Samuel se los comunicaba a todo el pueblo. Todo lo que Dios prometía por medio de Samuel se cumplía. Por eso en todo Israel la gente confiaba plenamente en las palabras de Samuel. Wow. Qué bonito ha de ser, o qué bonito sería que las personas confiaran en nosotros, no porque seamos Dios, pero sí porque saben que nosotros escuchamos a Dios y que lo que nosotros hablamos viene del corazón de Dios. Y eso es nuestra función como líderes. Exacto. Poder escuchar a Dios y que las personas que podamos tener la oportunidad de servir puedan confiar en que somos un lugar seguro en donde Dios habla, en donde Dios se comunica, en donde Dios restaura, en donde Dios rehabilita a través de nosotros como sus hijos, ¿verdad? Muy bien. Y sabes, ese acompañamiento que creo que muchas veces lo que queremos es que Dios nos resuelva la vida, ¿verdad? Es así como, bueno, Señor, manda la respuesta, pero ¿y después? Sí. Tengo que seguir mi crecimiento espiritual, tengo que seguir aprendiendo. Dios te dice, te da propósito, nos da propósito en nuestra vida. Y empezar a vivir en el propósito, yo necesito a Dios para todos los días, no necesito a Dios solo porque ya me dijo que voy a llegar a ser. Pero yo necesito en ese crecimiento, y ese es posiblemente si nos vamos a la academia de liderazgo, ahí es donde aprendemos ese seguimiento, a recibir los versículos, la palabra constante, para empoderarnos constantemente, para capacitarnos constantemente, crecer espiritualmente, y crecemos con versículos, crecemos con testimonios, crecemos con testimonios de líderes que ya lo han vivido, y eso, pues al final, de aquí hasta que nos vayamos, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir creciendo y tenemos que tener esa comunión con el Señor. Sí, yo creo que es bien interesante el hecho que muchas veces el cristiano piensa que Dios nada más está en dos tiempos, que está en el futuro o que está en el pasado. En el pasado arreglando todo lo malo que hicimos, ¿verdad? Arreglando el desorden, y en el futuro despejando todo para que alcancemos todo lo que soñamos, ¿verdad? Pero se nos olvida que Dios está en el hoy, y por eso es que nos cuesta tanto orar, por eso es que nos cuesta tanto leer, asistir a nuestro grupo, escuchar una palabra del Señor, ¿verdad? Porque nos ponemos a ver Instagram, nos ponemos a ver otra cosa mientras el pastor está predicando, o estamos en el discipulado, ¿verdad? O ponemos el discipulado nada más, nos ponemos a lavar los trastos, ¿verdad? No sé a quién le hablé ahorita, pero creo que se nos olvida que Dios no está en ningún tiempo, sino que Él está en todo. Y Él está aquí y ahora. Y Dios quiere enseñarnos en el aquí, en el ahora, ¿verdad? Y del pasado y del futuro, pues Dios se va a encargar. Si nos encargamos de nosotros estar presentes hoy con Dios
y con su Espíritu Santo, todo lo demás está resuelto. Muy bien, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, pasado, presente y futuro. Vamos a ir a otra parte de la palabra del Señor, y esto está en Mateo 4:14, dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Si se dan cuenta, a mí lo que me gusta es la palabra costumbre. Sí. Solo para que le pongan atención. O sea, él se congregaba, él asistía, él iba, él no se perdía, él no dejaba, él seguía constantemente haciendo lo que hacía. Y dice, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Me quiero detener aquí. Ahorita que estaba leyendo, me empecé a tener el Espíritu Santo. Yo sé que está acá con nosotros, pero te puedes poner a imaginar qué era lo que estaba sintiendo el cojo, el ciego, el oprimido. Sí. Y posiblemente quejas, posiblemente necesidad, clamor, conocer a Dios, dónde está nuestro Dios. O sea, los pobres, o sea, todos ellos tenían una necesidad de conocer a Dios. Y este es el plan perfecto que Dios siempre tiene. Hay un pueblo que se queja. Vamos para adelante, Moisés. Hay un pueblo que no escucha la palabra, que no conoce a Dios. Vamos a levantar a uno para que por medio de él lo conozcan y les enseñe. Y acá hay mucha gente que está pasando por debilidades, por dificultades, por momentos muy duros. Vamos a hacer un plan. Y este era el plan perfecto. Y lo que yo imagino ese silencio que debe haber en ese momento cuando dice que todos los ojos, dice ahí, estaban atentos, estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Este es el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús. Aquí es donde vimos cómo se cumple esa palabra dada ya por un profeta puesta en su corazón. O sea, que si te das cuenta, esa fue la palabra que un día recibió el pueblo. Sí. Como decías, recibió la profecía, pero ¿y durante ese tiempo qué pasó? Hubieron años donde dice, no me recuerdo cuántos años eran entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que se escaseó totalmente, hubo un silencio total, no sé, fueron 400 años, no recuerdo, pero todo eso, hasta que vino el cumplimiento. Y para todo eso es, bueno, ya tengo la palabra en mi corazón, vamos a trabajar por ella, vamos a creer por ella, vamos a seguir creciendo con ella. Y termina diciendo eso. Aquí se cumplió. Ahora, ¿cómo se cumplió? A través del hijo de una persona, a través del hijo del carpintero. Si lo puedes poner en otras palabras, no este es el hijo del carpintero. Este que estamos viendo aquí, con ese testimonio, con esa autoridad. ¿Qué pensarán de ustedes como líderes? ¿Qué pensarán de todos los que nos están viendo hoy, que están en ese crecimiento, en esa comunión con el Señor? Lo que sí quiero decirte es que ese crecimiento que has estado teniendo con el Señor, enfrente de las demás personas, como dice, ora en tu cuarto, cerrada la puerta, y Él te va a recompensar en público. Estas oraciones, las rodillas dobladas, cuando le crees al Señor, cuando buscas esa palabra, cuando vas al Livebook, te capacitas, estás en la academia y tienes toda esa palabra y la compartes y la gente los ve, sí, a decir lo mismo que
crecía, como decías tú, Samuel, crecía y todo lo que él decía, todos decían, eso se va a cumplir. ¿Por qué? Porque escucha a Dios. ¿Por qué con Moisés? Porque Dios va con él. ¿Por qué con Jesús? Porque el Espíritu Santo está con él. Sí, y yo creo que en la iglesia muchas veces nosotros estamos muy hambrientos por una respuesta, ¿verdad? Estamos como esperando y expectantes y llenamos muchas sillas, nos conectamos a muchos Zooms, muchas prédicas, como para esperar una respuesta de parte de Dios. Y lo que me llama mucho la atención y me gusta mucho de Jesús, obviamente, pues, Él es Dios, ¿verdad? Pero Él vino a ser la respuesta para cada uno de nosotros. Y cuando Él viene y manda a sus discípulos, no los manda, vayan a preguntar allá afuera, no, Él los manda a decir, vayan porque ustedes son la respuesta que la gente está esperando, ¿verdad? Entonces creo que nosotros como líderes y como parte del cuerpo de Cristo tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, ¿verdad? Y como en la academia tenemos una enseñanza de, en lugar de ser nosotros demandantes, tenemos que ser ofertantes, es lo mismo. Igual lo miramos en la misma actitud de Samuel. Samuel, él estaba sirviéndole al pueblo del Señor, él estaba ahí dando la respuesta a las demás personas, a pesar de que tal vez él no escuchaba, pero él sabía lo que tenía que hacer, él sabía cómo se hacía, ¿verdad? Nosotros tenemos la palabra del Señor, nosotros sabemos qué es bueno, qué no es bueno, sabemos qué es lo que Dios nos manda a hacer, y si seguimos todo esto, nosotros vamos a hacer la respuesta para muchas más personas. Y creo que esa es la gran comisión que Dios nos mandó, a hablar de su palabra, ¿verdad? Y ser la respuesta que, como Aguay estaba diciendo, que muchos ciegos, muchos pobres, muchas personas desahuciadas, muchas personas con necesidad, o sea, prácticamente todo ser humano, porque todos tenemos necesidades, estamos necesitando. Entonces, esa creo que es nuestra labor, llegar a mostrar esa respuesta de parte de Dios. Y como tú decías, ¿verdad? Venía a mi mente esta parte, mientras tú trabajas en el reino de Dios, Dios se encarga de contestar todas aquellas preguntas que tú tienes también. Sí, sí. Mientras tú eres una respuesta para otras personas, Dios manda a otras personas para que sean una respuesta para ti. Sí. Entonces, en el momento en que dejamos de enfocarnos en qué momento va a venir mi palabra, en qué momento se va a cumplir esta promesa, y nos empezamos a enfocar en ser una promesa cumplida o una oración contestada para otras personas, empezamos a provocar que esas respuestas vengan a nosotros. Sí. Porque no estamos enfocados en qué momento va a venir, sino estamos enfocados en disfrutar el proceso. Todas las historias que leímos hoy me las disfruté porque era enfocados en disfrutar el proceso de servicio, de dar, de poder mostrarse. Jesús no estaba, me imagino, quiero pensar que Jesús no estaba como en qué momento va a venir mi recompensa. Sí. Estaba enfocado en servir porque Él no solo vino para hacernos salvos, Él quiere hacernos sanos, salvos y libres. Entonces, estaban ahí las personas oprimidas, estaban ahí las personas que tenían alguna dolencia física y estaban las personas que necesitaban conocer a Jesús. Entonces, Él vino a hacernos salvos, vino a hacerlos salvos y sanos y libres. Entonces, esa parte importante de mostrar el amor de Dios a través de nuestro servicio, desinteresadamente de poder dar nuestra vida por nuestros amigos y enfocarnos en ese servicio nos da una perspectiva diferente, porque hay un proceso que vivir, ¿verdad? Samuel vivió su proceso para que él fuera una persona confiable para Dios y que Dios le dijera, esto se va a hacer, y que los demás confiaran en él. Él tuvo que pasar un proceso, como tú decías, él pasó un proceso de servicio, de confiar en la palabra de la mamá y bueno, ¿verdad? A ver cuándo se cumple desinteresadamente. Y llegó el momento en donde Dios dijo, y a él le voy a hablar y a él lo voy a usar. Pero ese proceso muchas veces como líderes queremos evitarlo. Queremos evitar el proceso de vivir momentos incómodos en donde Dios nos hace crecer para llegar a la promesa. Sí. Entonces, si tú quieres una oración contestada para alguien más, también recordemos que vamos a ser probados, vamos a ser moldeados, vamos a ser molidos y vamos a ser probados en muchas áreas de nuestra vida para hacer esa promesa cumplida. Así es. Y pues para ir concluyendo, la verdad es que estuvo muy bueno. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿va? Sí. Se pasa muy rápido, pero líderes y todas las personas que nos están viendo a través de los dispositivos, de esta transmisión. Y acá vemos personas que hemos crecido, hemos servido,
en muchísimas áreas, servimos en áreas diferentes y hemos ido aprendiendo de la palabra del Señor. Hemos ido sujetándonos a nuestras autoridades, siendo obedientes en pequeñas instrucciones, en pequeñas cosas que uno va poniendo en práctica. Pero quiero que sepas algo. La promesa del Espíritu Santo sobre Jesús fue el cumplimiento de lo que Él venía a hacer para el resto de la vida. El Espíritu Santo no solo fue puesto sobre Jesús, sino le dijo a sus discípulos: vayan al aposento alto, estén ahí y espérenme, que el Espíritu Santo, y es mejor que yo me vaya, porque el plan continúa, el plan no se queda acá, el plan sigue. Y así como pasó conmigo, que yo fui la respuesta, ustedes ahora les toca. Ahora el Espíritu Santo va a visitarlos, va a llegar con ustedes, va a estar con ustedes. Él les va a decir qué tienen que hacer. Él les va a decir qué tienen que decir. Y me puse a pensar, y yo escribía: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? Pudiéramos decir: ¿no este es el hijo del vecino? ¿No este es el hijo del dentista? ¿No este es el hijo del empresario? ¿No este es el hijo del cocinero? O sea, no es... Sí, porque es un hombre que el Espíritu Santo lo llenó. Y ahora él está en favor de Dios, con la gracia y su favor, para ser la respuesta a las necesidades de las demás personas. ¿Cómo? Compartiendo su mensaje, llevando el mensaje de salvación, de sanidad, por si hay alguien que está atado el día de hoy, si hay alguien que está en necesidad, tal vez posiblemente estés enfermo en casa, posiblemente estés pasando por un momento muy difícil. Quiero que sepas que Dios está contigo. Escucha tu clamor, escucha tus oraciones y tiene un plan perfecto. Alrededor de ti hay gente con necesidad también. Posiblemente tú eres el que no tiene necesidad el día de hoy, pero si hay personas a tu alrededor, ¿y por qué no en este momento tomar aceite, ir a ungir a los enfermos, levantarte, ir a ayudar al que no tiene? Y en estas épocas, ¿por qué no cubrir al que tiene frío? Tú eres la respuesta, porque eres un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo, y lleno del Espíritu Santo lo puedes hacer todo. Eso es lo que tú necesitas, lo que yo necesito, lo que ustedes necesitan, y estoy seguro que este día va a ser de mucha bendición, porque tú, y te quiero dar las gracias, porque tú eres la respuesta de la necesidad de otras personas. Vamos a terminar orando, dándole gracias a Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que te siga llenando, que te sigas llenando tú, buscándolo para hacer esa respuesta y esa bendición para los demás. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por un año más que estamos concluyendo. Te quiero pedir, Señor, que en estas próximas semanas, antes de que termine el año, el cumplimiento de las promesas que tú tienes para nuestra vida estén sobre nosotros. Tenemos al Espíritu Santo, lo tenemos todo. Como decía Moisés: si tú conmigo vas a donde quiera que tú quieres que yo vaya, ahí estaré. Te pido, Espíritu Santo, que así sea sobre nuestras vidas, sobre la vida de las personas que nos ven el día de hoy, que si hay alguien enfermo sea sano en el nombre de Jesús, si hay alguien que esté atado, posiblemente estés peleando con algún vicio, estés peleando con alguna enfermedad, sé sano, sé libre en el nombre poderoso de Jesús. Y te tengo una buena noticia: Jesús y el Espíritu Santo están contigo y te acompañarán a donde quiera que vayas. Gracias, Espíritu Santo, te amamos y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga a todos. Gracias por estar aquí en sintonía del discipulado. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Annelies. Gracias, Luis. Dios los bendiga muchísimo. Y nos vemos en el próximo discipulado.